Ayer me comentabas algo acerca de tu contexto. Para nosotros es muy importante el rollo para la creatividad y el desarrollo de las ideas, el estudio del contexto, porque define muchas cosas de lo que tú estás haciendo ahorita. Entonces, me comentabas que tu papá fue arquitecto, tu mamá se dedica al turismo, es licenciada en turismo, y que tú iniciaste en diseño integral en Tijuana, pero que no lo concluiste porque pues no viste, bueno, ahí sí la causa no. También estuve en Guadalajara estudiando un tiempo en el ITESO. Y bueno, también es que era un tema difícil porque de hecho yo empecé a estudiar como más joven por la escuela en Estados Unidos, por los programas que vas avanzando. Entonces, a los 16 años aproximadamente yo ya vivía sola y ya tenía como toda una autonomía, ¿no? Entonces, dentro de esa autonomía, pues la escuela y lo que yo podía como más o menos cubrir, si se puede decir así. Ajá. Pero no dejaba de tener interés en los temas de física y matemáticas, porque de hecho lo que yo pintaba era sobre mapas de redes de personas en movimiento, ¿no? Entonces yo generaba mapas de la ciudad y trazaba como rutas de tiempo y sobre eso iba generando como esta especie de mapa de movimiento, ¿no? De diferentes sujetos. Entonces ese tipo de obra está de una manera muy fuertemente relacionada con el trabajo que estoy haciendo ahorita, porque son temas de observación de patrones al final de cuentas. Claro. Solo que en ese momento con una técnica mucho más básica, pues, ¿no? Ajá. Nunca tuviste una formación, digamos, en el área de artes visuales, sino que únicamente como que fue una cuestión de expresión. Sí, porque, bueno, mi formación en diseño pues tenía que ver con cuestiones de dibujo, de trazo. Entonces, aquí eran, hasta después yo concluí en esto, porque al principio no me gustaba la carrera, ¿no? Me parecía como de un pensamiento muy básico. Especialmente porque en ese momento estaba como llevando por mi parte, porque siempre he considerado que tengo una formación autodidacta en lo que se refiere a las artes, a pesar de que he tenido métodos de carreras muy específicas como de diseño y un gusto que siempre he tenido por el tema de las matemáticas, la física, la antropología, la filosofía, que como tenía un círculo en Tijuana de amigos muy activos. ¿Culturalmente activos te refieres o...? Por ejemplo, en ese tiempo estaba Heriberto Yepes en la facultad todavía, o Sayac Valencia, o como toda esta gente que generaron la estructura de los movimientos como de vanguardia en Tijuana, si se puede decir así. Sí, eso te iba a comentar. Y también contacto desde muy joven con gente como, por ejemplo, los que fundaron el colectivo Norte. Ah, bien, sí. En diferentes ocasiones por ahí hay un video como del 2001 creo que es, de una intervención que hizo Íñigo Manglano Valle para Insight, que esa intervención se trataba de convertir el Toreo de Tijuana en una antena que captaba señales del espacio. Ah, ya, qué interesante. Ajá. Ramón Bostich y Pepe Mock me invitaron a hacer ruido, que era lo que estaba empezando a trabajar en ese momento con patches de MaxMSP, de Pure Data. Ajá. Y entonces hay ahí como una colaboración que para mí ese fue como el punto donde ya fue como más claro que podía empezar a utilizar técnicas más complejas y no quedarme solamente en lo estático de la pintura, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto fue esto? Porque más o menos como en el 2001, 2002 más o menos fue como el momento que ya empecé como a oficializar en el sentido de dedicarle más tiempo, por ejemplo, investigar procesos de programación para generar animaciones generativas. Entonces lo que estaba pintando ya no era solo pintarlo, sino que ya podía verlo en movimiento y como empezar a definir patrones desde una lógica que venía de las matemáticas, pero con una estética
y yo estaba explorando en lo plástico. Entonces, esta cuestión del acercamiento hacia la programación y el software se da por este círculo que comentas de manera autodidacta también, pero no hubo una formación, digamos, en algún lugar en torno a esto, sino que todo fue. Sí, no, o sea, de hecho, ese círculo era más, o sea, tiene más bien como una serie de influencias muy concretas a nivel como teórico, ¿no? Por decirlo así. Está la Escuela de Antropología Visual en la Universidad de Tijuana. Yo tengo varios amigos que están dedicados a eso. Está el Movimiento Norte con toda la cuestión de la música electrónica. Y yo por mi lado estaba muy metida también en el surgimiento de las redes de código libre. Ah, ya. Pero me interesaba solamente como a nivel técnico, pero lo que pasó es que al empezar a involucrarme yo empecé a adquirir conocimiento por estar en la red. Claro. Entonces, sí, no hubo una formación como que se pueda ubicar en un lugar, pero yo siempre la refiero justamente a esos primeros ejercicios de compartir conocimiento en Internet, de los tutoriales, de las guías de cómo programar, de cómo desarrollar, y realmente ese fue mi canal de formación. Ya. ¿Cómo se da este paso? Tú estás en Tijuana, ¿no? ¿Y cómo decides irte a Ciudad de México? Me imagino debe haber sido un cambio pues bastante drástico, ¿no? De vida. Fuerte, porque además eso fue hace muy poco. Yo llegué aquí en enero del 2011. Vaya, pues apenas un año casi, ¿no? 2 años tengo. 2 años. Todo el 2011, todo el 2012. Claro, sí, ya terminamos. Todo fue porque me invitaron a dar clases en una universidad que está abriendo un programa que se llama Diseño en Medios Digitales, en Centro. Lo he oído, sí. Uh-huh. Y me contactan para hacer una serie de talleres. Ya dando los talleres en Centro, o sea, yo vine a hacer eso principalmente. Me proponen que me quede a dar una materia. Pero la propuesta es que yo arme una currícula de una materia. Entonces, en ese momento fue como interesante porque yo doy talleres desde siempre. Anteriormente, antes de trabajar, yo trabajaba en un colectivo que se llama Dream Addictive. Lo vi con una otra muchacha, ¿no? O sea, en Tijuana ha habido muy pocos proyectos vinculados a tecnología. Y se podría decir que el primero fue Fran Illich, o sea, como en establecer esas temáticas. Ajá. Y hay una serie como de movimientos que pues Nortec sería uno, pero Nortec es completamente fuera de lo que nosotros considerábamos New Media, ¿no? Era como una cuestión más comercial. No, estaba como que en la línea, ¿no? Es un híbrido ahí raro. Ajá. Exacto, porque Fran por un lado es completamente teórico y completamente de construcción de realidad literario, y Nortec era la cosa súper comercial, y nosotros estábamos muy en la postura de desarrollar obra, de los propios recursos, de generar comunidad, de crear una red. Entonces eso para mí fue muy importante porque nosotros llevamos al Doorbook a Tijuana, estuvimos dentro de la red Upgrade International también haciendo eventos, y establecimos las primeras relaciones que hubo en ese sentido de exportar artistas de Media Art de San Diego y de Los Ángeles, traerlos a Tijuana para que hubiera como intercambio. Que hubiera un movimiento, vamos. Entonces, cuando llega a mí la propuesta del DF, fue poco chocante porque estuve trabajando en un laboratorio independiente, generando como la estructura para que hubiera un espacio de formación, un espacio de difusión y un espacio de experimentación también, porque nosotros necesitábamos un lugar con más capacidades para trabajar. Y claro, todo esto se hace sin recursos gubernamentales. O sea, nosotros empezamos a tener becas hasta muy al final, o sea, a partir del 2007, 2008, empezamos a tener becas, pero estoy diciendo, Adictiva empieza casi como en el 2002 y hasta el 2008 tiene una beca, son... Mucho tiempo, claro.
tratando de construir. Entonces, con toda esta postura de ser abierto, de ser como canal de difusión y al tiempo no perder el carácter de producción, o sea, de saber que no eres un investigador al 100%, no eres un educador, tú vienes de la producción de arte. Del campo, pues, de la factura, ¿no? Y para que eso siga funcionando, tú tienes que seguir produciendo, porque lo que tú compartes tiene que ver con tu producción. No puedo taller de un lenguaje que no conozco, sino previamente hice 2 o 3 piezas con ese lenguaje. Me metí en problemas, lo desarrollé y entonces ya salgo y digo, usé este lenguaje que es buenísimo y vamos a hacer un taller de soluciones. Sí. Entonces, en ese sentido todo era como muy, ¿cómo se puede decir? Pues, en el sentido de dominio como público se puede decir, ¿no? Porque todo lo que producías está pensado para hacerse en un taller, hacerse en un manual, hacerse en una cuestión que derivara en algo educativo. Entonces, esa tendencia Centro lo ve y me dice, oye, pues vente para acá, claro. Sí. Centro es completamente distinto a mi campo. Son los hijos de no sé quién, es gente que tiene una capacidad económica fuertísima, etcétera, ¿no? Entonces, hablando con el director, con Manuel Alcalá, le digo, pues es que esto no es mi terreno. Y me dice Manuel algo bien interesante, me dice, mira, toda la acción que tú estás como pensando de las nuevas economías, de los procesos de producción emergente, todo eso, si esta gente que está entrando aquí no lo conoce y es la gente que va a tener la capacidad económica de producir nuevas empresas en un futuro muy próximo, entonces ¿quién va a desarrollar eso? Claro. O sea, hay necesidad también de educar. Hay grupos que tienen acceso y que tienen esta como capacidad de producción más amplia que la que podemos tener nosotros juntos con los apoyos que podamos conseguir en nuestro trabajo, ¿no? Y pues ya cuando es un poco como que tuve que asimilarlo, me imagino, ¿no? Y pues aceptar, ¿no? Que cierto nivel de sentido. Entonces, pues fue súper distinto desde que ya llegando al DF llegué con esa cuestión de ser profesora, con una cierta presión porque la carrera estaba como empezando, entonces no había mucha producción de la carrera, entonces un poco mi contratación también tenía que ver como, tú sabes producir, a que los chicos aprenden mientras producen, pero necesitamos en la carrera, ¿no? Claro. Entonces, fue súper interesante porque ahora 19, 20 años. Casi no se escuchó eso último que dijiste. Ay, es que está como ruido. Sí. Pues fue bien interesante como a un grupo que ya viene tan definido como van a ser diseñadores de medios digitales, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Entonces sí. Es gente que ya tiene como una conciencia de lo que es la computadora, lo que es la tecnología, de las estéticas que se manejan actualmente. Más informados, ¿no? Me imagino. Súper, ya es una cosa... Yo les digo, me tardó 2 años descubrir en consolidar. A ellos les toma 3 meses. O sea, los procesos son así, rapidísimos. Y pues es muy interesante, la verdad. Por un lado, por otro lado es distinto porque hay una cosa para mí que es muy importante de ser de Tijuana, que es esta cuestión de aprender a producir con muy poco, producir en comunidad, que eso es
una de las grandes enseñanzas de ese territorio, de esa zona en México, porque como está tan lejos, es muy difícil, por ejemplo, el acceso o la atención por parte como pues de gobiernos, incluso de inversiones, ¿no? Sí. Entonces, siempre se ha sabido que si uno quiere hacer algo, lo hace en comunidad, lo hace por su cuenta y lo haces funcionar, porque no vas a perder recursos. Entonces, esta ley del desierto, como toda esta cosa de Sí, territorio. te entiendo, sí. Tú también eres de desierto. Sí, de Nuevo Laredo, sí. Entonces allá la gente es muy diferente a como es acá en el centro. Todo. Sí, entonces, bueno, mi madre tiene una teoría, dice que como en el desierto la vida es tan hostil en generaciones anteriores, pues la gente se acostumbró a ayudarse entre sí. Entonces, si tú estás en una ciudad norteña, la gente es muy abierta, muy confiada, platicadora, luego te empiezas, ¿no? Hay socialización inmediata y se ayuda a la gente. ¿Mande? Norteños, o sea, no Sí. se andan No, exacto. La gente es muy directa y es muy abierta y eso se disfruta y lo aprecias ya cuando te toca vivir en otro lado, ¿no? No, en el centro la gente es más reservada, de principio de cuentas. Es más, se andan por las ramas, no hablan directamente porque son como más, tienen más cuidado. No está mal, es otra forma de ser, ¿no? Es gente como con más cuidadito, te maneja las cosas. Y la gente en el norte no. Y eso, para mí eso es así como, o sea, ya cuando llegué aquí al DF, empecé como a contextualizar más esa cuestión de ¿no? Porque si hay toda una construcción de identidad muy diferente a la identidad del sureño, del centro. Claro, pero bueno, parte de la vida pues ya a veces adaptarse, ¿no? Tiene uno que andar en muchos lados y la adaptación es básica. Sí. En cuanto a tus intereses, Leslie, dentro del proceso de producción que tú llevas, ya me comentaste ahorita de la física, de la matemática, como que te llamaba la atención por sí misma, pues, como que era parte de lo que te generaba curiosidad. Pero ahorita, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son aquellos temas en los que tú centrarías tu...? Sí, bueno, yo he estado como ya... también por una cuestión de tiempo, o sea, como justamente estar acá me ha permitido ver lo que había estado produciendo, porque pues, o sea, Dream Adictive empezó, yo tenía como 19 años aproximadamente. Uh-huh. Entonces, me di cuenta que no es tanto el interés por la física, las matemáticas, la biología, a lo mejor, que es lo que estoy trabajando ahorita, uh-huh, sino que es bien una cuestión de la conciencia y el propio, la construcción del alquimista dentro de las artes. Lo que me resulta como interesante es cómo la humana es capaz de ser flexible y de transformar esa aproximación a la realidad a partir del conocimiento que adquiere. Entonces, por ejemplo, entender un poco de matemáticas te da una cierta perspectiva muy distinta si entiendes un poco más de biología o si entiendes un poco más de, no sé, de acupuntura, ¿no? Uh-huh. Que para mí es como un tema interesante. Y en ese sentido pienso que yo comulgo con el pensamiento holístico. Y me interesa mucho ese tipo como de cuestiones, encontrar puntos de relación y puntos que hagan la capacidad de la percepción del entorno a los demás. Entonces, por ejemplo, la tecnología ahí es perfecta, por decir, si nosotros podríamos plantear que hemos perdido habilidades sensoriales, podemos pensar en la tecnología como una prótesis para desarrollar nuevas sensibilidades y aproximar sensibilidades que fueron perdidas de alguna manera, ¿no? Entonces, es ahí más o menos como el punto donde se va hilando todo, porque no es precisamente una ciencia en específico, sino
ese ir como encontrando relaciones en los procesos de conciencia, de percepción de uno y hacia afuera, ¿no? O sea, como esta cosa de que si uno es muy capaz de comprender cómo funciona el propio sistema, puede ser más agudo en tu observación hacia el exterior, ¿no? Entonces, son puntos muy sencillos, pero son puntos de sensibilidad al final de cuentas, ¿no? Y también se traducen en algunas de tus obras, como por ejemplo Pensamiento Profundo, ¿no? Me imagino, porque ahí pones en evidencia y destacas tu interés en el interior, en lo que parte del interior de la persona, y buscas cómo socializarlo, cómo externarlo, ¿verdad? Claro, sí, porque, bueno, uno de los grandes como guías en mis estudios ha sido el trabajo de ¿El trabajo de quién, perdón? físico No se escuchó. J. Jung. Ah, Jung, el discípulo de Freud. Ajá. Porque Jung, de hecho, el nombre del primer colectivo Dream Addictive viene de una determinación de un texto de Jung que dice que todos somos adictos de diferentes cosas, porque la adicción es la de suplir una falta, una ausencia, y el dice que todos somos soñadores porque no nos podemos desprender de la capacidad de ir más allá de nuestro entorno cuando cerramos los ojos. Entonces, esas dos como determinaciones fueron las que formaron lo de Dream Addictive, como una postura social, ¿no? Por decirlo, es estar buscando siempre. Y desde ahí había como esta como acercamiento, pero no había la madurez, porque yo pienso que sí tiene que ver mucho con la madurez de tu persona, la complejidad y la capacidad de comunicar de tu trabajo. Y más cuando estás construyendo. O sea, es muy complejo ir a una escuela de artes plásticas con 18 años y pretender que vas a salir artista, ¿no? Ajá. Con todas estas técnicas. Esa es una forma, y es una forma bien interesante, pero también está esta forma donde se va construyendo primero la mente y todas las habilidades de, por ejemplo, cómo negociar con tu intuición, más allá de negociar con una serie de parámetros estéticos definidos, ¿no? Uh-huh. Intuición te vas aproximando a esas soluciones. Y eso para mí es muy, muy, muy interesante, o sea, como la importancia de las autodidactas, pero la importancia de que esas búsquedas estén bien documentadas para que sirvan como registro de una exploración. Claro. Y por eso que casi todos los proyectos tienen esta como obsesión casi de cosa que va ocurriendo, cada pensamiento, error, acierto, porque traza una forma de encontrar soluciones, ¿no? Una metodología de alguna manera. Dentro de tus procesos de trabajo que estás comentando ahorita, parte de lo que te motiva, digamos, o lo que llama tu atención, pero ¿te has percatado, por ejemplo, de cuándo es que surgen o en qué momento surge la idea de decir, como tú lo mencionas, esta intuición es, digamos, se dio en tal momento o por tal razón, o es aleatorio? No, la verdad es que en todo lo autocomplaciente que de repente puede sonar esto, pero casi toda la obra deriva de búsquedas personales, de estados como de confrontación muy fuerte. Es una manera de responder o una manera como de hipótesis que tengo sobre alguna cuestión que se va presentando en el camino, ¿no? Y regularmente soy una persona que problematiza mucho todo. Siempre estoy en terapia. Mi forma favorita de terapia ha sido como la Gestalt,
Completar círculos, ¿no? La terapia gestal combinada con procesos de acupuntura, ¿no? Que siempre estoy un poco en eso. Y ahí yo creo una línea que a poco se empieza como a develar para mí. De esta, ¿no? que al principio es la idea de la simulación, ¿no? Entonces, por eso toda la primera parte del trabajo tiene que ver con generadores, con softwares, con programas que emulan, emiten o forman procesos, ¿no? Como entender ese proceso de la simulación entre algo vivo y algo tecnológico, la relación de el ser vivo como un emisor de pulsos eléctricos y la informática como un emisor de pulsos eléctricos también. Entonces, eso es ir complejizando como ese proceso y finalmente, o sea, la última pieza pues fue lo de Pulsum, que tiene un origen en una pieza que se llamaba Digital que hice en 2005 y es un justamente interpreta el movimiento de la gente en un navegador para hacer el crecimiento de un jardín interactivo. Entonces, de ahí se va a la cuestión del biofeedback en una primera versión de Deep Talk. Entonces va viendo como una serie de búsquedas de solución, dando en pequeñas piezas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el Deep Talk, el versión 2, el pensamiento profundo, es una pieza que se conforma de muchas pequeñas piezas que hice anteriormente. Ya. Twitter, la lectura de la tensión eléctrica en la piel, el juego de azar. Pero en ese momento ya hay como una madurez técnica que permite juntar todos esos y ya crea este elemento casi monolítico, ¿no? Que es esa máquina. Esa máquina. ¿Cómo decides que vale la pena invertirle tiempo a una idea? Por ejemplo, hablas acerca de procesos continuos que derivan en ciertos pequeños proyectos y al final en el caso de la máquina de pensamiento profundo, bueno, ese fue el resultado, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo decides que vale la pena invertirle horas a uno de tus proyectos? Porque me imagino que cada uno de tus proyectos dura, o sea, ya la elaboración es tardada, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas esa determinación de decir, esto vale la pena y esto lo desecho? Uso como una especie como de sonda afectiva. O sea, justamente del diseño una cosa que aprendí es que como diseñador uno produce objetos de deseo. Entonces, partiendo de eso, mi objeto también se constituye en ser objeto de deseo. Entonces, cuando una idea empieza como a surgir, yo empiezo a bocetar y obviamente en mi como círculo inmediato empiezo a conversar respecto a la idea, refuerzo con lecturas, empiezo a buscar bibliografía que hable como más de ese tema que estoy hablando. Y en el momento que siento que hay una resonancia como real, que empieza a haber ideas de regreso y como esta necesidad de discutir respecto al tema que aborda la pieza, que es importante o es pertinente trabajarlo. Y porque existe el objeto ya hay una afección hacia la pieza. El trabajo es muy así, o te gusta o realmente te parece una basura. Claro. Como es voladísimo, qué pretenciosa persona, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso en exhibiciones, o sea, he visto gente llegar y así como no entender nada, y he visto gente haciendo fila para pieza y después aproximándose a contar cómo había estado pensando respecto a esto, porque justamente la obra se forma como si fueran arquetipos. Busco hacer mucho eso, entonces hay un arquetipo y lo único que hago es dejar ahí el contenedor y tú lo llenas de tus expectativas, de tus deseos, de tus preocupaciones, y eso es algo que precisamente viene de esa formación gestal, esa idea
junguista de la psique humana y de las ideas colectivas y que uno el inconsciente colectivo, ¿no? Que uno completa la pieza finalmente también, ¿no? Uno participa de esa manera. La elaboración, tú trabajas con más gente, siempre trabajas con qué otros profesionales y de qué manera se constituyen estos procesos a través del trabajo colectivo, digamos. Tú tienes la idea principal y de qué manera colaboran los demás. Por ejemplo, hay piezas que sí son búsquedas muy personales y las trabajo yo sola, pero también me gusta mucho la entidad colectiva. Entonces, por ejemplo, yo colaboro con Astrovandalistas. Eso veía, sí. Es un colectivo que formé en 2010 en Tijuana, y pero en ese momento no había nadie. Solamente surgió el nombre de este colectivo, que Astrovandalistas deriva de una asociación, de una cuestión bien interesante que viene este documental de Buscadores de Estrellas, ¿no? Que dice que los astrónomos miran al pasado, buscan la calcio de estrellas que ya murieron, ¿no? La luz. Ajá. Me encuentro un día con una lectura de las madres que buscan en el desierto, en Chile, los restos de sus hijos. Y lo que buscan también es el calcio de esos huesos de los hijos, ¿no? Para encontrarlos. Por otro lado, aparece un artículo que habla de la protoemisión de luz de los cuerpos vivos. Ajá. Que todo ser vivo emite luz. Y están tratando de desarrollar un dispositivo que nos permita ver esa luz que emite el ser humano. Entonces, ¿no? Entonces yo pensé como que era poético y bello tener esa postura de ser un astrovandalista, ¿no? O sea, ya si estamos en combustión, y si está igual que las estrellas emitiendo luz, emitir luz de una manera más fija, ¿no? Evidente. Y surge el colectivo. Yo llego al DF con esa idea y empiezo a conversar con mucha gente de poesía, tengo muchos amigos escritores, me gustan mucho las letras, como que de alguna manera tengo ahí una frustración. Sí, que igual y sale algún día, ¿no? Ahí activo en la obra, definitivamente trato de que esté una presencia. Y bueno, pues Astrovandalistas, el espacio de todo es discutido, o sea, ahí las ideas surgen de propuestas, hay como búsqueda de intenciones, de intereses, pero conversación permanente sobre qué es pertinente trabajar, y además que como se trabaja en colectivo también tiene una función muy específica de impacto social. Y el vandalista es toda la obra que produzca, la va a producir con una intención, nosotros le decimos, de detonar posibilidades o en la realidad social, ¿no? De alguna forma. Y no se colabora, ¿no? A veces yo hago chamba de programación, a veces hago el hardware. Rodrigo, que es otro amigo que también artista, tiene como 27 años, 26, bastante joven, es uno como de los más fuertes. Y luego de ahí pues hay diseñadores, animadores, comunicólogos, así un grupo muy grande de gente que se identifica con la postura y colabora desde sus posibilidades, ¿no? Como arma telemática, ¿no? La pieza que... El arma surge de ese tipo de relación. Pero luego hay otras relaciones, por ejemplo, las relaciones que se generan en los espacios experimentales, o los talleres. O sea, ahorita acabo de estar en Brasil y fui tutora para Interactivos, que es un programa que realiza el Media Lab Prado. Ajá, de España, sí. El Media Lab Prado. Y en Interactivos he sido tutora 2 veces. Una vez fue en 2008, que fue aquí en la Ciudad de México, que fue muy rápido. Estaba activa
Lieberman el que hizo Open Frameworks. ¿Quién, perdón? Sí. Artista desarrollador. ¿Su nombre cómo es? Lieberman. Lieberman, ok. Y Alejandro Tamayo, que es un artista colombiano que trabaja con laboratorios de biología. Entonces ahí para mí fue súper raro porque yo era muy joven en comparación como a ellos dos y técnicamente también era como, ¿por qué me hablaron a mí? Sí, Y fue muy extraño, pero todo eso deriva de colaboraciones que justamente hacía con Dream Addictive, con espacios como iBeam en Nueva York. Ajá. Para estar en la frontera. Perfecto, porque teníamos toda la comunicación con Miller Park, desarrollador de Pure Data, y con todo el pensamiento del computer science de Estados Unidos, ¿no? Sí, por la proximidad también, ¿verdad? Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita ya será más donde a mí me convocan para hacer este trabajo de tutoría, que es bien interesante porque al ser tutor tú determinas el proceso de trabajo de un grupo de personas. Entonces, para eso se constituye como un espacio experimental. O sea, a mí me gusta muchísimo conversar con la gente como, ¿tú cómo trabajas? O sea, ¿trabajas de continuo o tomas un descanso? O simples, pero que son fundamentales en el bienestar anímico de una persona. Y que si tú estás tú produces mejor en ese estado, comprendes más rápido, eres más creativo, vaya, pues, ¿no? Sí. Entonces, que cuando me invitan a ese tipo de situaciones, hacer mucho este trabajo como de mediación entre los que estamos conviviendo en ese espacio y también de acción de la creatividad, ¿no? O sea, es como el principio de tiene esta dualidad binaria de estar bien y estar mal. Entonces, cuando partes de ese principio no estás tan amarrado, tu idea es la mejor idea porque está igual. Correcto. Ajá. Y ese es otro tipo como de espacio de colaboración donde se involucra gente de diferentes áreas, biólogos, cocineros, he trabajado con chefs, he trabajado con terapeutas también de reflexología, o sea, con gente de muy diversos ámbitos. Sí, porque yo creo mucho en esas ideas del hombre integral, realmente, de que en las... Se corta el audio de repente. Ay, perdón. Ajá. Cosmopolitical Tactic, le llaman a esto del hombre integral. Ajá. Dice que básicamente es como todas las áreas de conocimiento del mundo son pertinentes a todos los seres de ese mundo, porque en pequeñas fracciones uno puede aportar a la resolución de problemas en su comunidad. Pero más consciente seas de más procesos, tus soluciones van a ser más completas y más como amables, ¿no? Con el entorno. Entonces, no sé, a mí me interesa mucho esa búsqueda desde cualquier trabajando. Me resulta muy importante como esa necesidad de aproximar y esa función del artista como una especie de satélite, de monitor que se dedica a estar como tratando de captar lo que hay, ¿no? y bajarlas para que se vuelvan como algo tangible, yo creo, ¿no? Algo tangible. La comunicación, bueno, esto que me estás comentando yo creo que es lo que hace la diferencia de tu trabajo, ¿no? Toda esta conceptualización que me estás diciendo, que da fundamento a tu obra, yo creo que es la diferencia también que se tiene con otros artistas también que están en el arte con tecnología. La comunicación de tus piezas, ¿cómo te interesa de manera particular? ¿Cómo la percibe el participante o el público? ¿Qué es lo que tú observas en la gente cuando asisten a una de tus
exposiciones. Esa es otra cosa que después concilié con el diseño también. Es que el diseño al final es una excelente carrera para este tema. Te da metodología y te da texto de comunicación. Tienes como unas bases teóricas justamente para esto que me preguntas. Entonces, diseño, función es forma. En ese sentido, cuando yo pieza, la interactividad tiene que ser dictada por la forma de la pieza. Entonces, la función es la que le va a invitar al espectador y le va a dar las líneas de cómo tiene que relacionarse con él. Entonces, la pieza en su construcción ya tiene un código inherente a la que tú debes de aproximarte. Si es una pieza exitosa, si está diseñado, es un ciclo perfecto, ¿no? La gente llega, observa tantos segundos, no sé qué, entiende, pone las manos y ocurre lo que tenga que ocurrir. Y a veces es un poco más complejo. Y esto viene de... Yo pienso mucho de los fluxos, donde se va a la gente en un proceso, ¿no? Yo invito mucho hacia la gente como respira profundo. En el caso de TikTok es súper específico, ¿no? O sea, permite que el azar suceda. Ya se va predisponiendo a partir como de una cuestión de acto poético a la persona, ¿no? Como sensibilizar, impactar. Se suelta y entonces ya empieza a experimentar esa relación, a jugar con el instrumento, a llevar por estas instrucciones que tienen las piezas. Entonces, para mí es interesante porque es dejar como una especie de inquietud, sembrar inquietud, y entonces lo que ocurre es que cuando tú te vas de la pieza, ¡pum!, empiezan esta serie de preguntas. ¿Cómo que la planta habla? Entonces todos hablan, pero a ver qué está pasando. Ajá, claro. Donde, o sea, empieza el proceso de hecho, ¿no? Y si eso le pasa a una persona, a dos, de 100 o de 1000, para mí está perfecto. Eso quiere decir que así había esta relación de inconsciencia colectiva en esa pieza, aunque fuera en un grupo pequeño, pero la había. Aunque creo que a veces sí funciona más allá de eso, porque incluso yo he visto niños jugando con las piezas y he visto estos niños tan entretenidos como jugando con un videojuego, ¿no? Y súper adaptados al proceso. Y la cosa es captar la atención de un niño y logras generarle a un niño una pregunta, un cuestionamiento, una necesidad de una respuesta, estás teniendo un proceso de comunicación bastante claro, ¿no? Como de ida y vuelta. Exacto, de feedback. Hay algunos artistas de tecnología o digitales que tú consideres que, digamos, no podemos hablar de influencias, pero que tú consideres que de alguna manera te han interesado, que consideras interesante o importante su trabajo. Sí, de hecho, bueno, sí, el primero, y fuera de que sea una referencia básica, Nanjun Park tiene este journal de software y hardware, es una súper interesante donde plantean la idea de software, pero como una tecnología social. Que generan Nanjun Paik, pero Nanjun Paik considerándolo dentro del movimiento de los fluxos, para mí es así como indispensable, ¿no? Los early gurus de la música electrónica. ¿Cómo lo deletreas? EARLI, gurus, los primeros gurús. Ya. Sí. Raymond Scott, por ejemplo, que Raymond Scott uno lo puede conocer por la música de ciertas caricaturas en los 50s. Que desarrolló su propia tecnología de un sintetizador para tocar esta música, ¿no? ¿Scott, te refieres? Raymond Scott. Y luego
¿cómo se llama? Pierre Cha, que es de arte sonoro, de la música concreta. Pierre, se cortó el audio. Pierre, ¿qué? Chaf. Chafe. Ok. O sea, más gente, ¿no? O sea, hay muchos artistas que yo considero como yo trato de trabajar, ¿no? Y también partiendo de que yo creo que todas las ideas, o sea, que la mente como colectiva justamente está abierta. Entonces, todas las ideas ya han sido pensadas o planteadas desde diferentes ángulos. Entonces, uno lo que hace es recontextualizar esas ideas. Y la efectividad de una pieza tiene que ver con tu efectividad para la actual realidad o al actual contexto en el que estás conviviendo. Entonces, desde pintor como Chacá, para mí es muy básico y muy importante. Y actualmente artistas como Guto Nobrega, por ejemplo. Lo conocí en México, sí. Guto para mí es un maestro. Yo lo conocí en el DF. Llegué a la pieza de la planta. Sí, está preciosa esa pieza. Que la tocas y se mueve. Sí, justo estaba ocurriendo eso y yo llego, iba con una amiga y empiezo. Órale, tiene esto otro, está usando este sensor, no sé qué, y entonces una voz me pregunta, ¿tú eres ingeniera? Y le digo, no, soy artista. Ahí estaba con su pieza, sí. Le dice, al día siguiente yo toco en el Exteresa, dentro de Transitio, y Guto va a la presentación. Cuando de la presentación me dice, a ver, antes de que sigamos hablando, quiero preguntarte algo. Y le dije, sí. Me dice, ¿es esto una búsqueda espiritual? Y yo le dije a Guto, ¿qué otra búsqueda puede ser? Ajá. Entonces, ya es una amistad, o sea, Guto para mí es uno de los asesores más importantes para Pulsum Plantar. Cuando yo termino Pulsum, lo presento en el FONCA y lo presento en Brasil en la universidad. Ajá. Por invitación. Hay una como conciencia de las afectividades en este tipo de obra. Y Guto me invita a un congreso sobre afectividad en el arte electrónico. Ah, qué interesante. Entonces hay una relación con él muy, yo podría decir como de maestro, ¿no? Por toda esta como experiencia y como puntos en común que de repente tiene el por qué se desarrolla el trabajo y eso lo he podido como sentir a partir de las conversaciones, ¿no? Y este interés siempre como de qué sigue y por qué sigue eso y cuál resonancia, ¿no? Siempre me decía Guto, tú tienes que preguntarte la resonancia de lo que estás haciendo. Si es más fuerte que la resonancia del silencio, ¿no? Entonces, como de conversaciones son... Sí, pues me imagino que valiosísimas, ¿no? Porque hay afinidad definitivamente. Sí, además Guto es así muy alivianado, muy abierto, sí, me tocó saludarlo ahí, sí, es un tipazo. Ajá. Súper lindo. Y bueno, su trabajo es muy importante. Luego también pues está el trabajo de ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. También brasileño. Los de Metareciclaje. ¿Quién será de los de ahorita? Porque pues digo, de los está Cac, ¿no? Eduardo Cac, pero pues bueno, ese ya tiene su ratito. Nuevos, los jóvenes. También él me parece que es muy interesante su postura. Y Platón, por ejemplo, de Barcelona. ¿Quién? Se corta. ¿Platonis? Con Q al final. Ellos son de Barcelona y bueno, su trabajo sobre el desarrollo de tecnología, de nuevos procesos de comunicación en cuanto a lo que se refiere con lo que se trabaja para astrovandalistas, pues son como una referencia también muy importante, ¿no? Muy fuerte.
Y es que son muchos nombres, muchas personas. No, no Y, importa. ¿sí? Con eso está bien. Yo creo que sí, has dado más de la media. La mayoría mencionan dos, así. Sí, Ay, está muy bien. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu visión, ya sobre el arte digital en México? ok. Bueno, ahí tengo dos posturas. La postura de diseño y la postura de artista. Em, Desde la visión de la producción del estado de emergencia, que es, yo creo que es una cosa súper importante para el arte en tecnología en América. ¿Por qué? Porque esa cuestión de emergencia es algo inherente a nuestra construcción social. Entonces, que la conciencia de ese estado de emergencia lo que provoca es que el arte electrónico y el arte digital se empieza a insertar en esos mainstream de la cultura, ¿no? El arte contemporáneo empieza a tomar pistas para generar procesos de exhibición como parte de conceptos básicos de cultura, ¿no? Entonces, empieza a ver el tema de la demanda, ¿no? Demanda económica de la obra. ¿Cuántos millones puedo aplicar para la producción de tu pieza, ¿no? Y en mi caso más básico fue Lozano Gemmer en la Bienal de Venecia. Así es más inmediato. Entonces, a esto se empieza a estigmatizar la obra electrónica como obra muy cara, como obra de la gente que tiene acceso económico, cuando originalmente este tipo de obra surge de espacios de mucha austeridad. Y surge de estos espacios porque surge como una alternativa al pensamiento. Uno dice, yo estoy destinado a ser un chofer de gente rica o repartidor, maquilador. Entonces de repente llegan estos artistas, formaciones súper diversas y empiezan a hablar de programación y a decir que están entendiendo procesos de ingeniería, etcétera. Y entonces la gente empieza a decir, ah, mira, qué interesante, si ella, que es diseñadora, puede hacer esto, claro que yo también puedo. O si performance de repente ya está construyendo aparatos y está compartiendo su información, eso quiere decir que yo puedo acceder a eso. Entonces, este paradigma de cultura contemporánea, de consumo, lo que está haciendo es que está limitando ese proceso de afinidad y está deteniendo esa capacidad de crecimiento que viene del compartir el conocimiento del arte digital. A lo mejor en México no es así, pero el origen de la obra electrónica, o sea, si uno estudia de dónde viene esto, es muy evidente que venía de este tipo de relaciones y de comunidades y que había línea que no costaban ni $30, pero que son grandes piezas de este tipo de referencias, ¿no? Entonces, creo que es muy peligroso y esa es como la visión fatalista, ¿no? Del asunto. Como se empieza a sobreexplotar, se empieza a producir muchas exhibiciones, se empieza a evaluar esta obra y obviamente los que estén más cercanos a estos grupos de poder y de legitimización pues van a obtener más capacidad para producir más obra, ¿no? Y luego también una tendencia de la investigación a lo inmediato. Porque, por ejemplo, está este tema de Dream Addictive y otros colectivos que yo conozco de Monterrey. Y de repente yo hablando con mucha gente en el DF, con curadores, me doy cuenta que no tienen en su contexto para nada el norte. Y luego yo digo, pues qué extraño, porque está justamente el Internet. O sea, lo geográfico ahorita ya no puede ser una limitación para el proceso de investigación porque está en las redes. Y bueno, ahí hay un problema. Por otro lado, que tampoco se puede negar, están los grupos más jóvenes, que es ahorita súper interesante porque
yo ya estoy ahorita en una etapa donde ya no soy la más joven de un grupo. O sea, ya no tengo 21 años, ya estoy entrando al grupo medio, ¿no? O sea, como empieza a haber más atención y casi siempre después de que tienes 10 años trabajando en algo, empieza a haber como una cierta consolidación como del trabajo, ¿no? Es como una cosa de continuidad y Uh-huh. comunidades más jóvenes que vienen mucho más arraigadas a este pensamiento de independencia, de autonomía y de autogestión. Por un lado, pero están los otros que obviamente tienen una formación artística, se les enseña que una cierta método de movimiento económico y entonces simplemente adquieren o adoptan procesos digitales a su obra. Y bueno, ahí te podría así separar, porque yo tengo una separación de tipos de artistas, ¿no? Si está como el desarrollador, el que hace todo, el que es como fundamental entender de A a B a Z todos los procesos de lo que está ocurriendo en la pieza, ¿no? Y él sí termina trabajando con otra gente para poder terminar la pieza, pero el código él lo programa, el diseño de ingeniería lo hace, etcétera, ¿no? Luego está el artista conceptual, que es el que hace estos procesos de pensamiento digital y los mete en un proceso tecnológico. Se perdió el audio, Leslie. ¿Dónde se perdió? Perdón. Donde dijiste, están estos artistas conceptuales. Sí, el artista conceptual, donde solamente se adoptan procesos de lo tecnológico al concepto, ¿no? Entonces, lo tecnológico termina siendo como un visualizador nada más, o sea, visualiza ideas o conceptos, ¿no? Luego está este artista productor, que ya no es el concepto o la técnica, es la macroproducción, ¿no? Entonces, es capaz de construir como una idea general de exhibición, de proceso, conseguir un cuerpo de trabajo y producir como algo espectacular, ¿no? Muy de Hollywood. Sí, superproducción. Ajá. Y bueno, para mí es como los tres tipos de producción contemporánea, ¿no? En México, que yo he podido como identificar, ¿no? De repente. Al final. Como esta gente como de búsquedas más inmediatas, ¿no? De autoconocimiento. Son pocos, pero sí hay varios en México que tienen esa como postura. Entonces sí, posiblemente vamos a seguir viendo piezas muy interesantes, macropiezas de arte electrónico, pero yo aquí lo que empezaría a analizar es cómo esas piezas realmente van a impactar el contexto cultural de México fuera de un, increíble. Sí, claro, de la espectacularidad nada más. Y entonces, como piezas específicas son detonadoras de procesos de conocimiento, de educación, de cultura, que el electrónico tiene esas habilidades y es casi como de sus principales como dispositivos de relación, ¿no? El captar, el tomar a la gente y cambiar como que el chip un poquito, ¿no? Que no es nada fácil, me imagino. Comentaste ahorita al vuelo así, lo agarré de gente en Monterrey que está trabajando muy joven. ¿Podrías mencionarme, por favor, algunos para ver si por ahí también? Bueno, yo me acuerdo así mucho en ese tiempo de Leo Mar. Leo no se escuchó lo segundo. M-A-R-Z, que bueno, él también trabaja como con tecnología, pero para mí Leo es totalmente un situacionista así como moderno, porque su trabajo tiene mucho que ver como con la crítica de la tecnología. Y luego también estaba Daniel Lara, que ahora ya está en F también. Y sí, que sí lo he oído. como un trabajo muy interesante en ese tiempo.
Y y no sé, mucha gente que ya ahorita se movió, Hernani Barragán, que él estaba creo que en Cuernavaca, y gente más o menos de esos grupos. Para ser sincero, o sea, casi todo desde el principio con Dream Addictive, como nuestras relaciones casi siempre han sido hacia el exterior, o sea, como con instituciones hacia afuera, ¿no? Como esto que te decía de la relación muy fuerte con el Media Lab, que ha sido cuestiones de tutoría, hasta participar uno con proyectos, los grupos de trabajo en Colombia, con Libre Pensante, con cartografías sonoras, relación en España también con gente. Y mucho, si te fijas, también tiene que ver con esta cuestión del sonido. Sí. O sea, casi la obra tiene esa característica y es por esta cuestión de lo sensorial del sonido, o sea, de la falta de necesidad de un lenguaje que tiene una encriptación grande para poder comprenderlo. Y el sonido es es un estímulo directo, entra y se siente, ¿no? Entonces está siendo estimulado de primera, ¿no? Y justamente se daba mucho afuera de México, por eso teníamos más nuestros contactos con afuera. Si piensas, por ejemplo, que Tijuana está a 3 horas y media del DF, a la misma distancia que está Panamá del DF, como una es otro idea mundo, es otro mundo. Sí, está más cerca, Los Ángeles está más cerca de San Diego que acá, ¿no? Totalmente. Y la verdad es que mi relación con el arte electrónico mexicano era de revista, o sea, era de leer que estaba pasando esto, que estaba pasando el otro, y también un poco de recelo de preguntarme como, oye, ¿y por qué no nos incluyen a formar parte de esto? Tenemos casi al mismo tiempo que mucha gente trabajando en esta área, ¿no? Entonces ya ahorita que he estado en el DF he tenido más oportunidad de conversar como sí con la gente y pues he entendido como más cuestiones de sus procesos y también de sus propios contextos, ¿no? Porque están lejos. Sí, México sufre de centralismo absoluto. La mejor educación se encuentra en el DF, el mejor acceso a servicios está en DF, los mejores sueldos y las oportunidades están allá, lamentablemente. Y lo duro es que pues es una ciudad que la densidad ahí es terrible, ¿no? Y va a llegar un punto en que pues algo se va a tener que hacer al respecto. Pues algo más que me haya falta, que creas necesario comentar en torno a tus procesos de producción, Leslie. Pues no sé, creo, ahorita hay una cosa que estoy como tratando de explorar y es lo del laboratorio como móvil, pero dentro de una idea como de la no necesidad de un espacio para producir. Entonces, para que en cualquier lugar uno pueda llegar y adaptarse, pero obviamente esa adaptación también determina el tamaño de las piezas, el nivel de complejidad, y eso como algo válido, porque otra vez se vuelve parte del propio circunstancia del artista, ¿no? De la persona que está produciendo. Y pues para mí sí es muy importante que eso se refleje en la pieza, porque insisto mucho en eso, que cuando se refleja lo emergente, cuando se refleja lo limitado, se reflejan un poco como esas cuestiones de austeridad, muy especial en cómo este tipo de obras producen más conexión. Sí, y como, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Empatía. Exactamente. Como un proceso de la pedagógico, casi. Bueno, más bien es epistemológico, ¿no? Que pedagógico, pero como dentro de eso. Entonces ahorita, justo en unas horas llega un amigo de Brasil,
Gersen, que fue uno de los tutores en este interactivos que estuve. Uh-huh. Y pues muchísimas cosas en interactivos, pero estábamos dedicados a los 6 proyectos que se estaban produciendo en ese momento. Uh-huh. Entonces me dice Tiago, mira, voy a estar 15 días antes de mi nuevo trabajo, pues quiero ir al DF, ¿qué hacemos? Y le digo, pues claro, o sea, vente para acá, buscamos un espacio con los de Cráter Invertido, que es un colectivo como autónomo que está, uh-huh, que tiene un espacio, y ahí nos ponemos a trabajar, o sea, como lo hicimos en Brasil y como está sucediendo, como en esta cuestión de ir transitando, uh-huh, de producir en el proceso, y adaptarte al lugar y a los colaboradores y al entorno, y eso pues un ejercicio de flexibilidad, ¿no? Claro, el trabajo colectivo con gente de allá, o sea que estás en un proyecto tras otro, me imagino, y además dando las clases. Sí, un poco neurótico, pero ahorita ya estoy, o sea, siempre lo hago, como de ir a clases de yoga y hacer... Sí, ahorita es fundamental, porque es muy fácil ahora sí que perder el centro, ¿no? O sea, perder el equilibrio es bien fácil. Entonces, tenemos un montón de cosas que nos abruman y siempre hay que estar buscando la manera de regresar, ¿no? A ver. ¿Cómo me reintegro? Pierdo mis partes, pero ¿cómo me reintegro y vuelvo a mi centro, ¿no? Y no, sí, es muy válido. Y ahorita la meditación, por ejemplo, es una herramienta que se está cada vez usando más. Lamentablemente en las ciudades más grandes es donde está lo mejor en eso, pero sí son herramientas súper importantes. No, sí sirve mucho la meditación. Y de hecho, fíjate que el otro día estaba platicando con una amiga de Cornell, Claudia Penderson. Hace como cuestiones de investigación de medios y así. Y me está de la postura zen en el arte digital. Vistas que se definen zen. Y le digo, no, pues la verdad yo no me defino zen, yo sería anti-zen. O sea, yo creo más en esta cuestión shintoísta. También es de lo asiático. Ajá. Y el shinto tiene que ver con el alma en las cosas. Que todo, al ser creado, al ser creado por la naturaleza, el proceso de creación, de templado y de esfuerzo, es un alma, porque para el pensamiento oriental, el alma es el resultado del choque del cuerpo por formarse y por adaptarse al entorno. Entonces, eso que te hace sufrir y te hace como entrar en todos esos procesos, te crea un temple. Y partiendo como de esa idea, ellos hablan de lograr como un proceso de meditación en cualquier lugar. De la sintonía o de la comunicación con los ritmos y las arritmias del espacio donde estás. Entonces, como sí, qué fácil es ir a meditar a un cerro. Sí. Calma en medio del tráfico del DF a las 2 de la tarde. Eso sí es una prueba, ¿no? Máxima. Pues bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Esto va a tomar forma no solamente en la tesis, sino también en publicaciones. Entonces, tan pronto tenga publicaciones, ya sea en medios electrónicos o ya impreso, porque ya estoy en la etapa final, afortunadamente. Y pues bueno, ya me estaré comunicando contigo y con toda la gente que muy amablemente ha estado colaborando con el proyecto. Me emociona mucho lo que haces. Me parece que esta cuestión de resaltar el interior a través de tus piezas no lo he visto en otro artista que esté analizando, por lo menos desde tu perspectiva que me estás planteando. Y pues muchas felicidades. Y gracias. Gracias. Contacto cualquier cosa que necesites ahí, avísame. Muy amable, sí, muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto. Vale, hasta luego. Hasta luego, Leslie, muchas gracias. Adiós.